Capítulo 11. Punto de divergencia. 1. La felicidad no era una emoción que Arturia asociara a menudo consigo misma. Sin embargo, eso no significaba que no pudieran sentirlo. Era una sensación vertiginosa, algo que podría hacer que uno sonriera tontamente, sin importarle si alguien estaba mirando. No importaba lo mucho que uno se cansara de forzar el sentimiento, la verdadera felicidad era imposible de mantener contenida detrás del estoicismo. Lily fue el mayor ejemplo de todos los Arturia. Hubo un salto en sus pasos, y ella siempre comenzaba el día con una sonrisa radiante, habiendo tomado en serio las palabras de Chirou sobre expresarse libremente. En este sentido, incluso los otros Arturia se habían suavizado sus rasgos indiferentes por necesidad. Cuanto más intentaban actuar sin verse afectados, más trastornados parecían cuando los bordes de sus bocas se estiraban involuntariamente hacia arriba. Lo más sorprendente de todo fue cuando Lanceralter rompió la máscara de su indiferencia y reveló una expresión completamente satisfecha. Simplemente ya no parecía preocuparse por las apariencias y se unió a las filas de libre expresión de Lily. La vista aturdió por completo a los otros Arturias, pero por su vida, Lanceralter se negó a divulgar lo que sucedió en su mundo de sueños, que la hizo repensar todo su carácter. A veces, se miraba el dedo anular durante horas, claramente perdida en sus pensamientos. Solo Saberalter parecía entender el sentimiento de Lanceralter, pero nunca admitiría que una parte de ella estaba celosa de la madurez de su contraparte mayor. Toda la situación general aún era desconocida para los Arturia, pero francamente, incluso a Saberarturia ya no le importaba. A través de sus esfuerzos y los de Chirou, vio que su reino prosperaba de tal manera que incluso los plebeyos tenían suficiente devoción para empuñar sus guadañas y asadones por el bien del rey y la reina. Estaba muy lejos de cuando había sido aislada por sus propios caballeros y la gente por no actuar humanamente. Cuando Saberarturia consideró esta perspectiva, no pudo evitar sentirse agradecida. Ella, como todas sus otras contrapartes, había asumido que pasarían por un infierno mientras observaban la diferencia de cómo habría sido la vida si hubieran cruzado un campo de trigo sin pretensiones. Ahora, sin embargo, ahora todos lo veían de manera diferente. Cada Arturia tenía algo que llamaban un paisaje onírico, pero ¿era realmente un paisaje onírico? Todas las Arturias podían sentir que el mundo en sus sueños no eran solo productos de su imaginación. Parecían ser ramas divergentes de una línea de tiempo principal, uno que sospechaban era la que se les mostraba. En resumen, cada paisaje onírico era de hecho su propio mundo. El sueño era el punto de anclaje que les permitía entrar en dichos mundos. Era antinatural, algo que alteraba la historia de la humanidad misma y, sin embargo, cada Arturia se dio cuenta de que lucharían con uñas y dientes contra cualquiera que intentara hacerle daño. Saberarturia no fue la excepción, ya que toda la situación parecía una manifestación de su deseo sobre el Santo Grial, pero mejor. Este era el tipo de mundo por el que moriría sin dudarlo. Era su mundo, su realidad hecha a través de ella y los esfuerzos de Chirou. Este sentimiento fue compartido por todos. A medida que pasaban los días, continuaron observando los pensamientos, acciones y motivaciones de su yo más joven. A veces estaban confundidos acerca de cómo Excalibur apareció repentinamente para el uso de la joven Arturia, pero ninguno de los Arturia pensó mucho en eso, ya que sabían que Lady Vivian los había favorecido. No fue muy difícil para la dama del lago echar una mano amiga. Simplemente, nunca se les pasó por la cabeza que Chirou fuera la causa, ya que no estaba cerca y Lady Vivian había presentado a Excalibur de esa manera cuando Caliburn se había hecho anicos. Aunque, parecía un poco diferente ya que no había cuerpos de agua alrededor para que Lady Vivian se manifestara y presentara la espada. ¡Qué extraño! Una cosa era que los Arturias vieran a Chirou creando armas de la nada, pero otra cosa era que creyeran que podía recrear a Excalibur de todas las cosas. A medida que pasaba el tiempo para la joven Arturia, la incipiente sensación de amor se hizo cada vez más evidente y comprensible. Por lo menos, las contrapartes mayores de Arturia podían relacionarse, pero los lanceros fueron algo críticos con la indecisión de su yo más joven. Los dos Arturias mayores habían dado pasos agigantados con sus Chirous y sus mundos y solo estaban viendo los recuerdos del original para echar un vistazo a los desarrollos futuros.
Los Arturia observaron los eventos ahora sabiendo completamente que ya se habían desviado del camino que había tomado su contraparte más joven. Por ejemplo, Saber Arturia había declarado a Shirou y a ella como rey y reina, mientras que los Alter se habían desviado directamente de la línea de tiempo original. Independientemente de las divergencias de Arturias, los sentimientos entre dos individuos seguían siendo los mismos. Cuando vieron cómo Shirou profesaba su amor a la joven Arturia, y vieron la forma en que ella se sonrojó y no pudo expresar sus sentimientos incluso después de besarse. Saber Arturia podía relacionarse ya que no tenía experiencia en estos asuntos, pero observó confundida cómo ambos alters chasquearon la lengua ante la demostración de indecisión. Entonces sucedió algo que haría converger momentáneamente todos los caminos sin importar sus cambios. Shirou y el Ashton Slat. Todos los Arturias estaban prestando mucha atención en este punto, sabiendo que sus Shirou se verían atraídos por el mismo evento. Incluso si sus caminos se hubieran separado, la eventual necesidad de Shirou de completar la tarea que le dejó su familia asesinada fue la misma para cada Arturia. Conmoción era una palabra para describir cómo se sintieron todos los Arturias cuando se supo que el padre de Shirou había sido un elemental de fuego que gobernaba un ancla mundial. El miedo irracional fue el siguiente mientras escuchaban las divagaciones del dragón maligno Fafnir que fueron confirmadas por Shirou y su elemental de la oscuridad, Agatha. El riesgo de que lo arrastraran al reverso para no volver a verlo probablemente se basaba en lo preocupada que parecía Agatha. Cuando se combina con la falta de conocimiento de cada Arturia sobre Shirou en sus recuerdos que gobiernan Gran Bretaña, la ansiedad se convirtió en un factor clave. Silencio. No puedo aceptar esto. Saber Alter rechinó los dientes, su energía mágica estalló a su alrededor en desorden. Por primera vez en su vida, parecía conmocionada, casi indefensa. Saber Alter no lo admitiría, pero su Shirou se había vuelto querido para ella. Insustituible. Mucho más de lo que sus otras contrapartes podrían relacionar, ya que su Shirou la había elegido por encima de todo, y había demostrado que no importaba cuán contaminada o podrida se volviera, él nunca dejaría de amarla, incluso cuando ella misma comenzara a odiarse a sí misma. Comportamiento. Él era el único que realmente nunca se apartaría de su lado. No puedo aceptar esto. Las facciones de Saber Alter se torcieron en una mezcla de dolor, negación e indignación. ¿Qué quiere decir este dragón con que Shirou será arrastrado al lado inverso? No puede. Lo prohíbo. ¿Por qué debería preocuparme cuántas personas mueren si eso significa perderlo? Iremos a Merlín, el bastardo o tiene una solución o le haré que tenga una, y si no, entonces ¿qué? ¿Por qué debería importarme si otros mueren cuando me dieron la espalda primero? Por una vez, muchos de los Arturias estaban de acuerdo o optaron por no comentar a pesar de juzgar las miradas. Solo Lily parecía un poco esperanzada ante la alternativa que había planteado Saber Alter. Aún así, Merlín no estaba cerca de ninguno de ellos en sus registros de sueños. No sería capaz de llegar a tiempo, y mucho menos saber la situación. El estado de ánimo se hizo más pesado. Agatha dijo que no está garantizado que lo arrastrarán al lado inverso, dijo Lily con nerviosismo, solo para ser derribada un instante después por una voz serena que solo parecía tranquila en la superficie. Entonces, ¿por qué no está en nuestras líneas de tiempo? Lancer Arturia dijo solemnemente, facciones tenues, pupilas vacilantes. Piénsalo racionalmente. Shirou es fuerte, casi nada puede eliminarlo de lo que hemos observado y experimentado, entonces, ¿por qué no estaba cerca? Lily tragó saliva audiblemente y miró hacia el suelo. Lancer Arturia dio un punto válido, cambiando las palabras de Agatha en las mentes de Arturia de no está garantizado, directamente a garantizado. Ocurrió un cambio sutil en el aire, cuando los ojos de Saber Alter se inyectaron en sangre. Después de este evento, estaba condenada a estar sola nuevamente después de disfrutar del consuelo de la devoción de Shirou. Ella se rompería. No sabía si podría manejarlo. No voy a dejar que mate a ese dragón. Lo detendré yo mismo si es necesario. Saber Alter apretó los puños con tanta fuerza que la sangre comenzó a filtrarse de sus uñas. Ella tampoco pareció darse cuenta. No puedo perderlo. No lo haré. De repente, Arturia no pudo amonestar a la joven Arturia por prestar atención a las palabras de un enemigo y evitar que Shirou le diera un golpe mortal a Fafnir.
No cuando ellos mismos pueden haber hecho una acción similar. Solo saber Arturia parecía vacilante mientras se libraba una guerra en su mente entre el deber hacia la gente y el amor. Fue en este momento de contemplación que se reanudó la visualización y la lucha comenzó de nuevo. Toda conversación se detuvo cuando todos prestaron mucha atención a los siguientes eventos. Al final, Shirou convenció al joven Arturia para que le permitiera matar a Fafnir, bañándose así en la sangre del dragón maligno y comenzando el proceso de asimilación de Ashton Anchor con Shirou. Las respiraciones de Arturia se engancharon en el desánimo. Desde la perspectiva de la joven Arturia, todo lo que podían ver era a Shirou de pie, inmóvil, sin luz en los ojos. Por un segundo, el terror se apoderó de todos ellos tanto como lo hizo con la joven Arturia. Sin embargo, apareció Agatha y calmó todas las preocupaciones diciendo que Shirou estaría bien. Él está vivo. Saber Arturia se encontró extrañamente tartamudeando, tal era la gravedad de su alivio. Lo que significa que nuestro Shirou también saldrá adelante. Saber Alter abrió y cerró los puños, y finalmente se decidió a apartar la cara mientras las lágrimas de alivio que caían por sus mejillas no eran algo que deseara que los demás vieran. Las palabras no podían describir el gran alivio que cada Arturia sintió al darse cuenta de que su Shirou sobreviviría, pero como para pisotear sus esperanzas, ocurrió la tragedia con la llegada de la forma derrotada de Fred, haciendo un cráter en el suelo frente al joven Arturia. Y luego vino ella. Morgan. El nombre fue pronunciado por todos los Arturia a la vez, todos con un aire de inquietud. No importa qué Arturia o qué línea de tiempo, Morgan siempre participó en la eventual caída de Camelot. Esta sería la segunda vez que la veía, la primera en la ciudad de Rohan, en la que había secuestrado a Shirou para gran furia de Arturia. Ver a Morgan de nuevo, y en este tipo de situación daba todo tipo de malos augurios. Algo pareció romperse en la mente de cada Arturia cuando sintieron la pura desesperación que soportó la joven Arturia cuando Morgan la sometió y procedió a matar a Shirou justo enfrente de sus ojos. Impotencia. Desesperación. Ruina. La joven Arturia estaba viendo roja, su cuerpo tirando de sus ataduras con tanta fuerza que estaba sacando sangre. Estaba llorando y, sin embargo, no le quedaban más lágrimas para gastar. Incluso había recurrido a la mendicidad, pero el intento solo fue recibido por oídos sordos. Todo lo que quedó de Shirou después de que la explosión de energía dimensional se tragó su cuerpo fue un trozo de tela y una joya roja que la joven Arturia acunó contra su pecho. Ninguno de los Arturia dijo una palabra, y en el silencio, el ruido distintivo de respiraciones dificultosas, ira latente y el llanto de una joven Arturia era todo lo que se podía escuchar. La escena se cortó. Un viento frío sopló en el espacio donde los Arturias estaban completamente inmóviles. Esto no les iba a pasar a ellos. Nunca. Sin embargo, todos los Arturias tuvieron que aceptar el hecho de que estaban en un cuerpo más joven y más débil en sus paisajes oníricos. Eran solo un poco más fuertes que la joven Arturia que acababan de ver ser sometida por Morgan en virtud de la habilidad y la experiencia. La posibilidad de que Shirou muriera a pesar de sus esfuerzos no era cero, y este pensamiento era tan escalofriante como la devastación que podían sentir de la joven Arturia que parecía haber perdido su alma. Sus ojos estaban vacíos, expresión vacía incluso cuando comenzó a llover una vez que puso un pie fuera de la cueva. Los ojos de Lancer Alter se oscurecieron en piscinas de furia implacable. Si esto le sucediera a ella, sería completamente personal en otro nivel. Lancer Alter se levantó abruptamente, con una expresión fría y brutal. Si ella mata a mi esposo, no me importa dónde esté, a dónde huya, o de quién sea la ayuda que pueda obtener. La encontraré y la mataré. Fue una promesa. Un juramento y una declaración de intenciones, demostrando cuánto significaba su Shirou para ella después de las pruebas y tribulaciones por las que habían pasado juntos. Independientemente de lo que había hecho o en lo que se convertiría, su Shirou siempre había elegido permanecer firmemente a su lado, mirarla a la cara, abrazarla cuando otros despreciaban su brutalidad y luego decirle te amo. Lancer Alter se estremeció y tragó saliva audiblemente.
Su Shirou ahora significaba más para ella de lo que las palabras podrían expresar, un sentimiento que Saber Alter entendió completamente. El hecho de que Lancer Alter acababa de llamar a Shirou su esposo pasó desapercibido, excepto por Saber Alter, quien reflejó el sentimiento con una mirada entrecerrada y los brazos cruzados. Ella no dijo nada, pero la pura frialdad de sus rasgos y su turbulenta energía mágica revelaron su creciente ira. Los dos Alteras sintieron el uno al otro y se fueron individualmente para planear un método para mantener con vida a sus Shirou. Saber y Lancer Arturia no eran mejores y pronto se fueron a contemplar solos con rostros completamente en blanco. Aunque la rabia era tan palpable como la desesperación en el aire. Si fallaban, se acababa. Esta no era una opción que Arturia estuviera dispuesta a considerar. No después de ver el estado actual de la joven Arturia y sentir su pura agonía. Dolía más que cualquier herida, y golpeaba el corazón. No había dudas en la mente de Arturia de que la joven Arturia ahora era solo un caparazón de su antiguo yo. Cuanto más les dolería a ellos, que eran más fuertes que la joven Arturia debido a su experiencia y edad mental, si fallaban. No lo pienses. Simplemente no lo hagas. No sucederá. Los pensamientos de todas las Arturias se reflejaron, y todas optaron por tener un tiempo para pensar por sí mismas. Dejadla atrás, Lily estaba hiperventilando, con los ojos inyectados en sangre por la ansiedad. Salvo el hecho de que había convencido a Shirou de vivir con ella antes, no se había desviado demasiado de la línea de tiempo original. Cuando Lily miraba a la joven Arturia, siempre se había visto a sí misma y se encontraba tomando las mismas decisiones y elecciones. Para todos los efectos, la joven Arturia a su edad actual era ella, Saber Lily. Sus capacidades y pensamientos actuales eran aterradoramente idénticos a los de Lily, y la joven Arturia había perdido ante Morgan, a pesar de todos sus esfuerzos. La joven Arturia perdió a Shirou, este era un hecho que acababa de presenciar. ¿No significaba eso que ella también perdería su Shirou? La tez de Lily palideció considerablemente, su respiración cada vez más superficial. No había escapatoria. La única diferencia ahora era que sabía que Morgan estaba esperando una oportunidad para incapacitarla y atacar. Lily no sabía si podría hacer esto. La pura desesperación que podía sentir por los recuerdos de la Arturia más joven era sofocante. Si perdía a su Shirou, sabía que nunca volvería a ser la misma. Era lo mismo para todas las Arturias. Probar el cielo era lo mismo que experimentar el infierno tan pronto como se quita el cielo. Hace que el contraste sea mucho más difícil de aceptar o soportar. Fue aplastante. Gracias por leer. Nota: publicar los capítulos anteriores para llegar al quid de la historia que se centra en cada Arturia para la próxima actualización. patreon.com/Parcasius. Capítulo 12. Punto de divergencia. 2. Lancer Arturia había vivido una larga vida. Desde el comienzo de su infancia hasta la ruina de su reinado como rey Arturo, había visto y experimentado muchas cosas. Sin embargo, una emoción que la obliga a abandonar todo lo demás solo por el bien de un individuo fue una nueva sensación. Al igual que la iteración de la Arturia que había presenciado, había vivido lo que equivalía a una segunda vida en su propio mundo. En lugar de una simple repetición de los eventos con los que estaba familiarizada, todo se volvió nuevo con la incorporación de un solo hombre. Al principio, estaba un poco reacia a su Shirou. La noción de ser mentalmente varios años mayor que él había hecho que subconscientemente levantara una barrera que evitaba que se apegara demasiado a nada. ¿De qué servía saber quién era probable que viviera o muriera? En este caso, entendió que todo su reino y su pueblo ya habían perecido una vez. ¿Qué iba a evitar que eso volviera a suceder? Por supuesto, haría todo lo que estuviera a su alcance para evitarlo, pero en caso de que fallara, la barrera mental que había erigido podría evitar que su cordura se rompiera. Era la única defensa que tenía, y ese simpático idiota se le había escapado con tanta facilidad como atravesando un papel mojado. Había tratado de mantenerlo a una distancia de un brazo, pero su persistencia y madurez la fueron erosionando lentamente hasta que se encontró pensando en él en cada momento que pasaba. A diferencia de cómo la trataban los demás, parecía capaz de entenderla en un nivel fundamental. Podía decir cuando estaba frustrada, desanimada o incluso cuestionando sus propios ideales. Siempre parecía mirarla y decir si algo andaba mal.
Una y otra vez, esto sucedió desde su infancia hasta la actualidad. En algún momento, incluso se preguntó si ella era mentalmente más joven que Shirou. No supo cuándo empezó a darse cuenta, pero la distancia que había estado tratando de mantener entre ellos se había vuelto infinitesimalmente pequeña. Estaba en las cosas menores al principio, como buscarlo sin razón o irritarse cada vez que Emily se acercaba sigilosamente a él. Arturia sabía que no estaba siendo justa con Emily, ya que había aceptado apoyar el enamoramiento de Emily con Shirou desde el principio, pero todo llegó a un punto crítico el día en que dibujaron a Caliburn. Lancer Arturia no estaba segura de lo que sucedió con Saber Arturia el día que sacó a Caliburn, pero Lancer Arturia sabía muy bien lo que le sucedió a ella por la intromisión de Merlin. En sus palabras de Merlin, tu indecisión es molesta. Si Merlin hizo que Saber Arturia y Shirou se besaran el día del dibujo de Caliburn, Merlin de Lancer Arturia tuvo que dar un paso más para convencer a Lancer Arturia de que dejara de engañarse a sí misma. Después de que Caliburn fuera desenvainado, Merlin golpeó a Lancer Arturia y Shirou con magia antes de desnudarlos, quemar sus ropas y luego arrojarlos solos en una caja hermética. La Lancer Arturia había sido la primera en darse cuenta de lo que había sucedido, y se quedó atónita al encontrarse desnuda y apretada contra su Shirou. Su piel desnuda se tocaba de tal manera que Shirou podía sentir la forma en que Lancer Arturia se estaba calentando. Fue para mostrar el verdadero alcance de los sentimientos de Lancer Arturia después de que ella les aseguró que su próximo pensamiento no era cubrirse, sino asegurarse de que nadie más estuviera cerca para aprovecharse de su Shirou. La realización fue condenatoria. No podía negar más sus sentimientos ni seguir buscando excusas. Por primera vez en su vida, estaba enamorada. Las barreras que se había puesto a sí misma se habían hecho añicos, pero a cambio pudo sonreír con una sonrisa honesta de la que ya no se creía capaz. La Lancer Arturia todavía juró vengarse de Merlin por ese día, pensó que era más por vergüenza que por ira real. En verdad, estaba realmente agradecida, ya que ayudó a resolver sus sentimientos. Confía en Merlin para usar los medios menos convencionales en lugar de simplemente hacer las cosas normalmente. Sin embargo, el punto del asunto era que Shirou hacía mucho tiempo que se había ganado su corazón. Las ramificaciones y posibilidades de este evento se le estaban ocurriendo ahora. ¿Cómo podría sentirse cómoda con que Morgan le quitara a Shirou? Se miró las manos y notó que temblaban. ¿Estaba nerviosa? No, reconoció este sentimiento de su infancia cuando aún era débil y se escondía detrás de las piernas de Sir Hector en busca de seguridad. Estaba asustada, aterrorizada incluso. Las barreras que había puesto en su línea de tiempo actual eran para su propia cordura, y dado que su Shirou las había superado, algo dentro de ella seguramente se rompería si lo perdía. Si esto fuera cierto para Lancer Arturia, solo podía imaginar cómo debería ser para sus contrapartes. Lo único en común entre todos ellos era que atesoraban mucho a sus Shirous. ¿Cómo podrían no hacerlo cuando todo lo que Shirou hizo fue por su bien desde su infancia? Para los Alter, este punto sobre Shirou se había ganado su afecto. No importa que, si fuera por su bien, Shirou no dudaría. Para cuando la noche llegó a la dimensión que albergaba a todos los Arturia, el aire se había vuelto sombrío. Ninguno de los Arturia parecía ansioso por dormir esta noche y Lily era la peor. Se veía terrible. Sus hombros estaban caídos, y su cabello era un desastre por romper su mente en busca de cualquier tipo de solución viable, pero fallaba constantemente. Se le habían formado bolsas debajo de los ojos y su desesperación por ayuda era demasiado obvia. De todas las Arturias, Lily sabía que ella era la más débil, solo un poco más fuerte que la Arturia de la historia principal. Los Alters se habían sentado más juntos y cada uno estaba en sus propios niveles de cavilación. Por una vez, Lancer Alter estaba lejos de estar sereno. Detrás de su expresión gélida, un destello de ansiedad era claro en sus ojos. Siempre había sido decisiva, y cuando se dio cuenta de que amaba a su Shirou, instantáneamente se movió para mantenerlo a su lado. Estaban comprometidos, listos para casarse al final de la primera campaña contra los sajones. Todo, dependía de esta noche para ella. Una vida de satisfacción, u otra vida de amargos remordimientos. La misma línea de pensamiento era cierta para Saber Alter. Los Alter sabían que no eran personas honradas.
Hacía tiempo que habían cruzado la línea que separaba la moralidad y la rectitud por el bien de sus países, y el único que nunca se alejó de ellos fue Tsuchirou. Era realmente único en su clase, el único de su especie que podía amar a un tirano. Saber Alter chasqueó la lengua y apretó los puños con tanta fuerza que le hizo sangre. Ella no podía perderlo. Cualquiera menos él. Tenía que ser fuerte y repeler a Morgan usando cualquier método que fuera necesario. Cerca, Saber Arturia se detuvo y asintió brevemente a Lancer Arturia. Ninguno dijo nada. De hecho, ninguno de los Arturia mayores dijo nada, ya que todos compartían el mismo objetivo en este caso. No se detendrían ante nada para salvar a Tsuchirou. Su experiencia era su arma, su único factor definitorio que era diferente de la Arturia principal de la historia. Sin embargo, de los Arturias presentes, había uno que no podía confiar en tales medios. Lily estaba mirando suplicante uno por uno a todos los demás Arturias por cualquier tipo de sugerencia o consejo, pero ninguno, incluido Lancer Arturia, podía hablar o mirarla a los ojos. Le dolía físicamente mirarla y saber que no había nada que pudieran hacer para ayudar. No podían pelear sus batallas, pero también sabían que ella atesoraba a Tsuchirou tanto como ellos atesoraban a los suyos. Los ojos de Lily brillaban a la luz, brumosos y cada vez más turbulentos con emociones no dichas. Cada Arturia se estremeció cuando Lily caminó desesperadamente hacia ellos luciendo como si estuviera a punto de llorar por su desánimo. Ninguno pudo encontrar la mirada de Lily, ya que nadie pudo darle una respuesta definitiva para derrotar a Morgan. Incluso los Alters que estaban molestos en sus cavilaciones se sintieron incómodos. Los vanos intentos de Lily de buscar ayuda de sus contrapartes mayores eran palpables en su creciente ansiedad. Ayuda, alguien por favor. Lily estaba llegando al final de su ingenio, su voz sonaba más como un gemido que tenía a las otras Arturias tambaleándose. Prácticamente estaba rogando en este punto. Lily tragó audiblemente y finalmente dejó que las lágrimas cayeran libremente por sus mejillas. No había podido pensar en ningún plan, y eso significaba que era poco probable que pudiera evitar el peor de los casos haciendo algo diferente. No puedo hacer esto, y no quiero perderlo. Silencio. Ninguna palabra de consuelo o tranquilidad funcionaría aquí, ya que todos sabían que serían mentiras. Lily sollozó e hizo todo lo posible por mantener una fachada fuerte. Ella los miró con una sonrisa débil que no era del todo una sonrisa. Era lo máximo que podía hacer antes de llegar a un punto de ruptura. En el momento en que todos los demás Arturias lograron quedarse dormidos, solo Lancer Arturia vio a Lily comenzar a sollozar de desesperación. Algo se aferró a su corazón, imaginándose en el lugar de Lily. No, ella estaría en el lugar de Lily si perdía a Tsuchirou. Lo siento por no ser de ayuda. La Lancer Arturia se disculpó internamente al igual que las otras Arturias antes de que sus ojos finalmente se cerraran y se quedara dormida. Lancer Arturia abrió los ojos al mundo de sus sueños. Como esperaba, apareció en el momento en que acababa de separarse de Chirou y estaba sola. Si seguía el guión original, entonces estaba lista para encontrarse con Fafnir antes de que Chirou tuviera su confrontación. En todo caso, ahora era su momento de prepararse. Consideró hacer todo de manera similar a como había visto que iban las cosas hasta el encuentro con Morgan, pero el riesgo involucrado en esa empresa era demasiado alto para intentarlo. Sin importar su habilidad, las limitaciones de su cuerpo más joven eran imposibles de superar. Ella era más débil, su núcleo mágico estaba menos en sintonía con su comando, y para colmo, Morgan tenía el elemento sorpresa. ¿Cómo se suponía que derrotaría a Morgan en su estado actual? Ya lo había observado y lo había visto fallar. ¿Qué se suponía que iba a hacer ella? Al igual que Lancer Alter, ella era la mayor de las Arturias presentes en la otra dimensión. La sabiduría de su vida era la más alta, y tenía que usar esa ventaja para su beneficio. Al final, sin embargo, no se le ocurría nada. Era por eso que no podía ayudar a Lily en primer lugar. Solo pensar en Lily en este momento provocó que una punzada de culpa brotara dentro de ella. La Lancer Arturia no podía simplemente permitirse rendirse. En lugar de avanzar por el túnel, sabía que se encontraría con Fafnir adentro. Ella permaneció arraigada en su lugar y comenzó a pensar. Si ninguna solución funcionaba para derrotar a Morgan, entonces tenía que pensar fuera de la caja.
Se deben considerar todas las posibilidades, y fue precisamente por su edad y experiencia que pronto se topó con una epifanía. Era trágico que no pudiera compartir esta idea para el uso de Lily. Si tan solo lo hubiera pensado antes, pero había subestimado su propia aversión a siquiera considerar tal alternativa. A su edad, sus convicciones inquebrantables se habían suavizado con la caída de Camelot. Morgan quería la realeza. Entonces ella podría tenerlo. Los engranajes de la mente de Lancer Arturia comenzaron a girar, mientras su cuerpo se movía. Por lo que podía recordar, Morgan había hecho su entrada después de lidiar con Efret. La Lancer Arturia cerró los ojos y comenzó a concentrarse en una fuente de energía que no era la lucha de Shiro o Fafnir en la caverna. La firma de energía de Efret era grande y brillante como una llama abierta. Como conocía a Efret desde hacía años, no tardó mucho en identificar su ubicación y el hecho de que estaba claramente agitado. Lancer Arturia infirió que Efret y Morgan estaban en medio de la batalla. Por mucho que la urgencia de ayudar a Efret surgiera de su interior, se contuvo y esperó. El momento en que la energía de Efret se agotara sería el momento en que Morgan llegaría a la conclusión de la batalla entre Shiro y Fafnir. Esta era la oportunidad de Lancer Arturia. Sin dudar más, se dirigió a la caverna donde Shiro estaba luchando contra Fafnir. Al verla, Lancer Arturia pudo sentir el puro alivio en los ojos de Shiro. A él siempre le había importado más la seguridad de ella que la de él, y ese hecho la lastimaría aún más si lo perdía. Él era tan devoto de ella como ella lo era de él. Si estaba dispuesto a arriesgar su vida por ella, entonces estaba dispuesto a dejar de lado sus propios ideales y ambiciones por él. Significas más para mí que cualquier otra cosa, ahora lo entiendo. El amor era verdaderamente irracional. Criada desde su nacimiento para salvar a su país, no dudó en dejarlo todo a un lado. Calmando los latidos de su corazón, se preparó para lo que estaba por venir. La pelea de Shiro con Fafnir fue exactamente como la recordaba, pero esta vez terminó más rápido ya que ella no intervino. En este punto, Lancer Arturia estaba tensa, sus ojos se movían de un lado a otro mientras Shiro permanecía inmóvil frente a ella y asimilaba el ancla de Ashton. Reaccionó mucho antes de que la magia de Morgan pudiera contenerla. Se hizo a un lado y miró furiosa tan pronto como Morgan estuvo a la vista, Efret se dejó caer a sus pies. Detrás de su velo, Morgan claramente fruncía el ceño. Su figura encapuchada estaba bañada en un ligero brillo de energía mágica. Siempre fuiste natural. Pensar que todavía estarías en guardia momentos después de una victoria. La Lancer Arturia dejó de lado el control que tenía sobre sus emociones y se lanzó directamente hacia adelante, aparentemente atacando con su espada. Morgan se preparó para la batalla en respuesta, pero no pudo procesar el hecho de que Lancer Arturia acababa de tirar su espada. El sonido de Calibur resonando en el suelo resonó por toda la caverna cuando las hermanas se miraron a los ojos por primera vez en años. Fue surrealista. La magia que Morgan estaba canalizando se cortó temporalmente en su confusión. Quiero hacer un trato, declaró sin rodeos Lancer Arturia. Ya no me importa. Solo toma el trono y déjame en paz. ¿Qué? Morgan parecía genuinamente desconcertada por la declaración, sus labios se fruncieron. ¿Crees que esto es una especie de broma o que creería cualquier palabra que digas? Además, ¿crees que necesito que me des el trono? Si quieres sofocar la oposición, entonces sí, lo harás, dijo rotundamente Lancer Arturia, cuadrando los hombros antes de hundirse. Todavía existía la posibilidad de que pudiera derrotar a Morgan, pero cuando se trataba de Shiro, Lancer Arturia se encontró incapaz de correr el riesgo. Morgan no sabía cómo responder, incapaz de entender qué había provocado tal cambio en Lancer Arturia. Por un lado, obtendría lo que siempre había querido, pero por el otro, no había satisfacción en hacer que Lancer Arturia sintiera la misma angustia que había soportado como la niña abandonada de la familia. Como resultado, Morgan no respondió de inmediato como esperaba Lancer Arturia. ¿No era esto lo que querías desde el principio? Lancer Arturia presionó. Se estaba poniendo nerviosa, gotas de sudor formaban sobre su frente mientras Morgan permanecía inmóvil. Puedes quedártelo, pero déjanos a Shiro y a mí en paz, le dio su única demanda. Fue aquí donde las cosas encajaron para Morgan y ella comenzó a reírse. Entonces, ¿sabías mi objetivo todo el tiempo?
Sí, hoy no vine por ti, sino por él. Será mucho más que una simple molestia si lo dejo vivir en el futuro. Pero no hay necesidad, argumentó Lancer Arturia, sus manos cada vez más húmedas. ¿Lloraría si él se fuera? Silencio espeluznante. Morgan, no te atrevas a ir allí. Lancer Arturia no lo sabía, pero su voz se había convertido en un gruñido para enmascarar el pánico que estaba sintiendo, pero Morgan podía verlo claro como el agua. Los labios de Morgan se curvaron hacia arriba, antes de dar un paso hacia Shirou casi probando. Morgan. Los ojos de Lancer Arturia se entrecerraron ferozmente. Se puso entre Morgan y su Shirou en un instante. Estaba haciendo todo lo posible para mantener sus emociones bajo control, pero las imágenes de Lily llorando seguían viniendo a su mente y pronto se superpusieron con ella misma. Te di lo que quieres. Déjalo en paz. Su garganta se sentía ronca. Estaba haciendo un compromiso, pero si eso no funcionaba, realmente lucharía. Ella era una Lancer, y podía sentir una conexión con su lanza incluso ahora. ¿O qué? Morgan se detuvo directamente frente a Lancer Arturia. Estaba dentro del alcance de Lancer Arturia para agarrarla, pero era ingenuo pensar que Morgan se dejaría abierta. Aún así, había un último compromiso que Lancer Arturia podría usar, sabiendo de su gravedad. Seguramente, disiparía cualquier sospecha que Morgan tuviera. Firmaré un case, está bien. Puedes proponer los términos, pero deja a Shirou en paz. Lancer Arturia concedió lo más que pudo. Por lo que le había dicho Merlin, un case era una maldición empleada por los magos, que obligaría a un mago a obedecer los términos del contrato de la maldición. El único requisito era el consentimiento, y en este momento Lancer Arturia lo estaba consintiendo voluntariamente. Morgan se congeló como una sonrisa. ¿Qué pasa si doy la condición de que nunca vuelvas a interactuar con Shirou? La respiración de Lancer Arturia se atascó en su garganta, sus ojos se dilataron mientras la negación se instalaba. No. No, no puedes hacerme eso. Morgan observó la ráfaga de emoción que cruzó los ojos de Lancer Arturia y pareció ver la verdad en su interior. Amor. Lancer Arturia se estremeció ante la mirada fría de Morgan. Morgan se quedó en silencio en contemplación antes de alejar su atención de Shirou y centrarse en Lancer Arturia. Bien. Aquí está mi condición. Si tu Shirou alguna vez muestra signos de oponerse a mi gobierno, lo matarás con tus propias manos. Con un chasquido de sus dedos, Morgan produjo una película de magia, declarando sus términos y esperando el consentimiento de Lancer Arturia. Morgan tú. Lancer Arturia podía ver claramente esta condición por lo que era. Un grillete usando su propio amor para nunca conspirar contra Morgan. Si Shirou se enterara de lo que sucedió, seguramente la ayudaría a obtener justicia y sería entonces cuando la maldición la obligaría a matar al hombre que amaba. Sin embargo, tenía elección en este caso. Miró a Morgan, luego a Shirou, y luego hacia el contrato mágico ofrecido. Morgan simplemente mataría a Shirou ahora mismo si se negara. Al menos de esta manera, podría preguntarle a Merlin si había alguna forma de anular el acuerdo más tarde. Buscar la victoria es saber cuándo dar un paso atrás. Lancer Arturia levantó la mano y aceptó los términos de Morgan al firmar el case. ¿Has cambiado? Morgan le dio a Lancer Arturia una sola mirada inquisitiva antes de negar con la cabeza y dejar de pensar en el asunto. Mantente fuera de mi vista si sabes lo que es bueno para ti. Lancer Arturia no se molestó en responder. Morgan se fue un momento después y Lancer Arturia fue liberada. Después de cuidar a Efred para asegurarse de que todo estuviera bien, toda su atención recayó en Shirou mientras se derrumbaba en el suelo después de asimilar con seguridad el ancla Ashton. Estaba inconsciente, pero a diferencia del resultado de la historia principal de Arturia, su Shirou estaba a salvo. Lenta, gradualmente, se movió hacia él y lo alcanzó con manos temblorosas. Ella lo acunó en su regazo, sus manos limpiando la suciedad y la mugre de su rostro, y sin importarle la situación en la que se había metido. Rey o no, ella no necesitaba el título. Todavía podía proteger a su gente tal como era, pero nada era más importante que la familia que deseaba formar. Nada era un sacrificio demasiado grande. Desde el fondo de mi corazón. Se inclinó y besó a Shirou suavemente en los labios. Te amo. Gracias por leer. Nota.
publicar los capítulos anteriores para llegar al quid de la historia que se centra en cada Arturia para la próxima actualización. patreon.com/Parcasius. Capítulo 13. Punto de divergencia. 3. La Lancer Arturia parpadeó y abrió los ojos solo para escuchar el sonido de los árboles derrumbándose. Un grito desgarrador resonó cuando una ráfaga de energía siniestra aniquiló un segmento completo de un bosque cercano. Los árboles se astillaron, el suelo se quemó y se desenterró, las raíces se retorcieron y se calumniaron. Un ruido sordo hizo eco, un cuerpo encorvado en los escombros por puro dolor antes de que otra ráfaga de energía siniestra barriera una parte diferente del bosque y lo convirtiera en ruinas. Saber Alter estaba agachada sobre sus rodillas y llorando en medio de todo. Excalibur Morgan fue arrojada cruelmente a su lado, y ella estaba golpeando el suelo con frustración, sin preocuparse por su apariencia. En la situación en la que se encontraban los Arturias, algunos eran ganadores y otros eran perdedores, que habían perdido a la persona que habían llegado a apreciar por encima de todo. Él era el único. El único y yo Saber Alter se apagó cuando una voz la congeló. Fallaste. Lancer Alter dijo apenas por encima de un susurro. Saber Alter levantó la vista bruscamente, veneno en su mirada, pero una mirada a Lancer Alter la hizo estremecerse. Lancer Alter estaba tranquila en la superficie, pero debajo de sus rasgos serenos estaba el odio de alguien cuyo esposo fue asesinado frente a ella. Estaba apretando sus manos en puños con tanta fuerza que la sangre goteaba de sus palmas. Ambos Alters habían tratado de dominar a Morgan, pero la habían subestimado severamente. Tomaron la escena que presenciaron de la memoria de su yo más joven por sentado. Para empezar, sus mundos ya se habían desviado del original, y ninguno de los dos había visto prudente enmascarar sus capacidades a la luz de mantener su rivalidad con sus Shirous. Sus Morgan siempre los habían estado observando y estaban preparados desde el principio. Los Morgan los sorprendieron al preparar una magia más fuerte para incapacitarlos. El silencio entre los dos se prolongó por lo que pareció una eternidad antes de que su atención se dirigiera a sus contrapartes. Saber Alter se secó las lágrimas y pronto se quedó en blanco. Era sencillo saber quién había salvado a sus Shirous y quién no. Sus rostros lo decían todo, y la mirada de Saber Alter se centró en Lancer Arturia, que parecía reservado, pero no desesperado. Tú. La palabra estaba mezclada con tal emoción que sonaba rencorosa. Saber Alter marchó directamente hacia Lancer Arturia y, sin previo aviso, la agarró por el pescuezo de su armadura. En lugar de resistirse, Lancer Arturia tomó nota de lo débil que era el agarre de Saber Alter. ¿Cómo? ¿Cómo lo salvaste? Lancer Arturia apartó la mirada. Claramente no estaba orgullosa de lo que había hecho, pero mirando el estado en el que se encontraban los Alter, comenzó a darse cuenta de que su decisión no era algo de lo que se arrepintiera. Lentamente, con cuidado, Lancer Arturia se liberó del agarre de Saber Alter. Renuncié a mi derecho al trono, dijo simplemente, lo que provocó que los Alter la miraran con sorpresa. Saber Alter tembló. De repente tuvo sentido para ella. ¿Por qué había estado tan orgullosa de mantener obstinadamente su posición como rey si apreciaba mucho más a su Shirou? No, no era que no lo supiera, era que nunca había podido decirle te amo, de vuelta a su Shirou como Lancer Alter le había estado aconsejando que hiciera. Ahora nunca tendría la oportunidad. Saber Alter se tambaleó antes de caer de rodillas. Esto es patético. Todos ustedes están dejando que sus emociones saquen lo mejor de ustedes. ¿Lo olvidaron? Un rey no necesita emociones. Saber Arturia de repente habló. Sus ojos estaban vacíos, y su expresión estaba completamente en blanco. Estaba claro que solo estaba tratando de convencerse a sí misma de sus propias palabras. Nadie dijo el obvio, entonces ¿por qué lloras? Declaración a ella. Por mucho que Saber Arturia intentara negar sus sentimientos detrás de una máscara de indiferencia, las lágrimas que caían por sus mejillas no mentían. A diferencia de los otros Arturias, Saber Arturia se había resuelto a gobernar con Shirou a su lado desde que Calibur fue dibujado por primera vez. Los dos juntos hicieron milagros que Saber Arturia nunca podría haber esperado lograr por su cuenta, y ahora se lo habían quitado. ¿Cómo podría no verse afectada?
Ella le había fallado a Shirou cuando más la necesitaba. Una atmósfera sombría rodeaba a los 4 Arturias mayores, pero solo uno era diferente. Lily se levantó de un salto, sollozando desde donde se había acostado para dormir. Estaba llorando pero sonriendo tanto que estaba claro que no estaba sollozando de angustia, sino de alivio. Y yo lo hice. Yo lo hice. Se secó las lágrimas en los ojos y gritó de alegría, ignorando lo duras que fueron sus palabras para los otros Arturias que habían fallado. Estuvieron sobre ella en segundos, sin decir una palabra pero casi prometiendo violencia si no hablaba. Lily tragó saliva con nerviosismo, pero el puro alivio del éxito mitigó cualquier temor que pudiera sentir. Después de todo, ningún miedo era mayor que perder a alguien a quien amaba mucho. Ahora, sabía que Morgan probablemente estaba espiando a Shirou para tener la oportunidad de actuar, así que le pedí ayuda a Efred por pura desesperación. Le dije a Efred que Morgan estaba esperando en una emboscada para matar a Shirou. No sabía lo que esperaba, pero honestamente solo estaba desahogándome en mi impotencia. Lily explicó a la ligera mientras se sonrojaba de vergüenza. Mi sollozo hacía que fuera difícil pensar. Deberías haber visto la cara que hizo Shirou cuando me vio. De todos modos, continuó Lily. ¿Sabías? Efred y Shirou, los dos pueden comunicarse entre sí mentalmente. Todo lo que dije, Efred se lo transmitió a Shirou, quien me abrazó fuerte y prometió ayudarme a lidiar con Morgan antes de lidiar con el dragón. Así lo hicimos, y Morgan se vio obligado a retirarse. Todos parecían horrorizados de que existiera tal método, pero no lo habían usado. Pelear contra Morgan solo era una cosa, pero pelear contra Morgan con un genio nato como Shirou era otra. ¿Qué hay de ustedes, chicos? ¿Qué pasó con ustedes? Y de repente, Lily sintió que acababa de hacer la pregunta equivocada. Lancer Arturia se veía pensativo, pero no se podía decir lo mismo de los demás. Iban a ser 5 largos años. Gracias por leer. Nota: publicar los capítulos anteriores para llegar al quid de la historia que se centra en cada Arturia para la próxima actualización. patreon.com/Parcasius. Capítulo 14. Reino de Darknight, Saber Alter. 1. Todo a partir de este momento no tiene sentido. Saber Alter no podría haber reflejado mejor el sentimiento cuando apretó los puños y apartó la mirada de donde había estado observando a Lily y Lancer Arturia a cierta distancia. Sería una mentira decir que ella no consideró la idea de dejarlos experimentar lo que se siente cuando les arrebatan a alguien que les importa. Era vengativo y completamente mezquino, pero la necesidad de hacerlo creció más y más durante el tiempo que había pasado envidiándolos después del incidente con el dragón. Sus pensamientos eran tan oscuros como esperaba que fueran los de Lancer Alter, ya que Lancer Alter estaba deslumbrante en este momento, pero la reacción más inesperada fue Saber Arturia. Simplemente se cerró después de todo y se negó a hablar con nadie o revelar algo en su expresión. En cambio, solo una pizca de frustración e ira adornaba sus rasgos cada vez que Lily dejaba escapar la vida que llevaba con su Shirou. El hecho combinado y la bomba de que Lancer Arturia ya había formado su propia familia fue un golpe en el estómago para los 3 Arturias que habían perdido a su ser querido. Lancer Alter había sido la más afectada por la noticia y no podía soportar ni siquiera mirar a su contraparte de Lancer por más tiempo para no arremeter contra ella. Torpe sería la mejor manera de explicar el aire entre todos ellos. Era un reconocimiento tácito, pero se había formado una división entre aquellos que habían perdido a su Shirou y aquellos que no. No importaba cuán bien intencionada fuera Lily al tratar de animarlos, no significaba nada viniendo de una persona que todavía disfrutaba de la compañía de su Shirou. Absolutamente nada. A medida que avanzaban los amargos días de ver la historia de la Arturia original de esta línea de tiempo, la mitad de la audiencia ya no prestaba atención. En cualquier caso, ya no era como si sus mundos fueran como el original. Todo lo que realmente le importaba a Saber Alter era un objetivo cada vez que se quedaba dormida: venganza. El mundo de Saber Alter, 4 años después de su reinado y después de la muerte de Shirou, era un consenso común dentro del país que el rey era un terrible tirano. Saber Alter mató por capricho y purgó cualquier pueblo o asentamiento que se rumoreaba albergaba a una bruja sin piedad.
Esto inició un comienzo temprano de una era de caza de brujas. En este mundo no había mesa redonda, solo el castillo de Camelot gobernado por su único rey. Saber Alter no necesitaba su mesa redonda. Ni siquiera necesitaba legiones de caballeros leales. Todo lo que necesitaba era a sí misma y su abrumadora energía mágica para liberar la tierra del control sajón. A diferencia del pasado, ella sabía exactamente dónde surgiría cada bastión sajón y qué enemigos matar antes de que se convirtieran en una molestia. De esta forma, había masacrado sistemáticamente a toda la oposición, simplemente requiriendo soldados para completar sus filas y ocupar una posición militar o dos. Gran Bretaña había dado paso a una era de paz formada a partir de la sangre de sus enemigos desde finales del año pasado. Sentada sola en su trono en Camelot, Saber Alter parecía muerta para el mundo, solo el odio y la animosidad la guiaban hacia adelante. La piel pálida, un semblante despiadado y una reputación que invitaba a la obediencia a través del miedo hicieron que nadie confiara verdaderamente en ella. Era lo mismo, todo era igual que antes. En esta sala del tribunal, donde solo ella existía, gobernaría sola y moriría sola, sus ciudadanos regocijándose por su muerte a pesar de que ella era la que aplastaría a los enemigos del país. ¿No es esto suficiente? Una voz cansada la llamó, lo que provocó que Saber Alter mirara hacia la esquina de la habitación donde un mago vestido de blanco suspiraba con indiferencia. Me cansé del picante de todo este odio. Esto no es lo que él hubiera querido. Merlín, dijo peligrosamente. No hables como si lo supieras. Si no fuera por ella, todavía estaría aquí. Justo aquí. Justo aquí, repitió, tragándose su amargura. Aquí a mi lado, su voz casi se quebró antes de que se armara de valor y la mirara. Si no tienes nada importante que informar, vete. Merlín gruñó, su bastón golpeando contra el suelo mientras suspiraba arrepentido. ¿Tienes más visitantes?, dijo despreocupadamente justo antes de desaparecer en una ráfaga de pétalos de rosa. Saber Alter hizo una mueca. ¿Más insurgentes entonces? ¿No han aprendido lo que significa oponerse a ella y a su casa de la bruja Morgan? Muy bien, se sentía con ganas de liberar algo de estrés. El conocimiento reciente de que Lancer Arturia ahora era madre de niños dejó a Saber Alter imaginando cómo se verían sus propios hijos en sus brazos. Aplastó la abrumadora miseria que crecía dentro de ella y la convirtió en furia. Razón de más para apoyar la cabeza de Morgan en una pica, pero Morgan era demasiado escurridizo incluso ahora. Morgan no quería el trono. Bueno, aquí está. Muéstrate y muere por mi espada. Estaba furiosa, su mano ya dibujaba a Excalibur Morgan mientras salía de la sala del trono y se movía hacia donde podía ver una compañía de caballeros que se atrevían a oponerse a su gobierno. Todos tenían casco y placas completas, pero si un caballero en particular se destacaba, era el de la familiar armadura roja. Saber Alter no confundiría esa armadura en ninguna parte. Mordred. Me vino a la mente el que lograría matarla en otra línea de tiempo. Saber Alter gruñó. Ella no sería la que moriría hoy. Aún así, como sus adversarios eran súbditos de su propia tierra, no los mataría innecesariamente. Después de todo, el reino todavía necesitaba trabajadores libres. Un caballero se adelantó para retarla a un duelo que ella no tuvo reparos en aceptar. Se pararon uno frente al otro y se miraron fijamente. Mi nombre es señor. Excalibur Morgan hizo estallar al caballero en un cráter en la pared del fondo. Siguiente, fue todo lo que dijo Saber Alter. La palabra resonó en el salón silencioso, su frialdad helando a todos hasta la médula. Esta era la visión de una tirana a la que ni siquiera le importaba el nombre del caballero con el que se batió en duelo. Nadie se movió para ofrecerse como voluntario, sin embargo, cuando parecía que Mordred iba a dar un paso adelante, un caballero con casco y armadura ordinaria la detuvo. Podría haber sido solo Saber Alter, pero según la postura y el comportamiento de Mordred realmente mostraba preocupación por otro caballero. Era irrelevante. Esta vez, cuando el caballero se movió para desafiarla, no cometió el mismo error que el caballero anterior y no perdió el tiempo en bromas ni en decir el nombre de uno. Una pelea era todo esto. Si fuera derrotada, dejaría vacante el trono. Eso fue todo. Llano y simple. Sin embargo, cuando comenzó el duelo, Saber Alter se dio cuenta de que su enemigo era diferente a los demás. Este era bastante hábil.
Ella se abrió paso a través de sus golpes bastante torpes pero precisos, pero se inquietó porque él parecía saber exactamente cuándo atacaría ella para golpearlo. Por la maravilla que podía sentir de Mordred, esto también era un espectáculo para ella. ¿Era este talento natural entonces? ¿Quién eres tú? Ella entrecerró los ojos. ¿Lancelot? ¿Gaarys? ¿Percival? Sin una mesa redonda que finalmente le diera la espalda, muchos caballeros famosos pueden haber quedado bajo el empleo de otros nobles terratenientes. No había estado usando ninguna energía mágica ya que no consideraba que valiera la pena en este tipo de confrontación, pero había algo en esta situación que la estaba molestando de forma equivocada. Los movimientos de este caballero, aunque rígidos y sin refinar, le eran familiares. Por supuesto, las acciones que recordaba se realizaron con determinación y habilidad, pero era como si el caballero lo estuviera sacando todo de la memoria muscular únicamente. Lancelot entonces. No podía pensar en nadie más tan hábil como el caballero del lago que confiara solo en su memoria muscular para enfrentarse a ella. Aún así, no estaba muy segura. En un impulso de indulgencia nacido de la curiosidad, retiró aún más su energía mágica para fingir debilidad y esperó el momento oportuno para atacar. Con la mirada endurecida, vio como el caballero se estiraba demasiado antes de cortar violentamente su espada contra la barbilla de su casco, derribándolo de inmediato. Instintivamente, supo que este era el momento de terminar la pelea, mientras el oponente estaba aturdido por el golpe en la cabeza, pero su golpe de seguimiento nunca llegó. La espada simplemente no se balanceaba, y en ese momento, el caballero entregó su propio golpe que le arrancó la visera a Saber Alter. Entonces, el caballero se quedó tan congelado como Saber Alter antes de agarrarse la cabeza, gemir de dolor y luego desmayarse abruptamente. «Perra. ¿Qué le hiciste?». Mordred gritó con voz ronca mientras las piernas del caballero temblaban, a punto de colapsar. Presa del pánico, Mordred corrió hacia adelante para atrapar al caballero, pero fue derrotada cuando Saber Alter lo atrapó y abrazó al caballero con tanta fuerza que ella comenzó a temblar. Sus labios temblaban, y su boca seguía abriéndose y cerrándose antes de decidirse a morderse los labios. Ella perdió fuerza en sus piernas, y los dos cayeron de rodillas. Con manos temblorosas, Saber Alter pasó sus dedos por el cabello del caballero, luego por su rostro, tratando desesperadamente de verificar el calor que podía sentir. Cuando se dio cuenta, llegó el primer sollozo, un nudo se formó en su garganta mientras abrazaba desesperadamente al caballero inconsciente, su frente presionada contra la de él, sus ojos turbios por las lágrimas. Todos se congelaron, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Porque más que nada, en una rara muestra de debilidad, la tirana sin corazón estaba llorando abiertamente, sin saber la implicación que su descubrimiento tendría en las otras Arturias descorazonadas. Gracias por leer. Nota: publicar los capítulos anteriores para llegar al quid de la historia que se centra en cada Arturia para la próxima actualización. patreon.com/Parcasius. Capítulo 15. Reino de Darknight, Saber Alter. 2. Mordred no dijo nada, pero ella, junto con sus hermanos, Gawain, Agravain y muchos grandes caballeros formaban parte de una alianza dirigida por su madre Morgan para derrocar la tiranía del rey. Esta situación fue el resultado de sus acciones descaradas y tendencias impulsivas. Realmente nunca lo había creído cuando su madre dijo que el rey era realmente formidable en combate y habilidad, y todavía quería probar su temple frente al opresivo gobernante de Gran Bretaña. De hecho, cuanto más fuerte era, más dispuesta estaba Mordred a lanzarse contra él con la esperanza de mejorar. Funcionó con Gawain, Lancelot y sus otros compañeros caballeros ayudando a su madre, pero no la dejó exactamente con la mejor impresión entre sus atacados. Sin siquiera darse cuenta, prácticamente se convirtió en una segunda naturaleza, luchar primero y luego cuestionarse a sí misma. Cuanto más fuerte sea el enemigo que derrotó, más mérito puede acumular para que su madre la elogie en lugar de simplemente asentir. No fue hasta que conoció a Shirou que comenzó a relajarse y a encontrar lo que significaba consuelo en compañía. Su madre estaba demasiado ocupada liderando las fuerzas de resistencia y Agravain siempre la ahuyentaría. La historia entre su encuentro con Shirou fue entrañable y conmovedora, pero completamente mortificante hasta el punto de que Mordred preferiría no pensar en eso.
Su madre era del tipo frío, ni demasiado expresiva ni rápida para elogiar a los demás. En comparación, Shiro era como el sol, cálido y brillante, alguien a quien sabía que no quería perder. El día que trajo a Shiro para que conociera a su madre, también fue el día en que su madre se veía más orgullosa de su logro. Montada en esta sensación de euforía, había decidido imprudentemente tener una pelea con el rey tirano, y aquí estaba ahora. Peor aún, Shiro solo se había preocupado por ella, lo cual era una razón más por la que tenía que hacer algo. ¿Qué demonios está pasando? No lo toques. Nadie lo toca. Mordred miró con incredulidad lo odioso que Saber Alter estaba actuando contra cualquiera que se atreviera a dar un paso más cerca de donde Saber Alter estaba firmemente sujetando a Shiro. Ella lo sostenía con un brazo colgado debajo de su hombro, su otro brazo apuntando con su espada lista. Todo esto indicaba que la escena del tirano, llorando al prior, no había sido una ilusión. Los ojos de Saber Alter aún estaban hinchados, enrojecidos a los lados. Uno podría suponer que esto la hacía parecer débil, pero exhibía una especie de amenaza que bordeaba lo animal. Era casi territorial, salvaje en el sentido de que Mordred no podía quitarse la imagen de Saber Alter, renunciando a todo decoro si eso significaba que sería capaz de matar a cualquiera que se atreviera a menospreciarla en este caso. Y lo sé. Los ojos de Saber Alter estaban inyectados en sangre, la naturaleza oscura de su energía mágica torciendo y doblando el espacio a su alrededor en un tono negro y rojizo. Todos ustedes salgan de mi vista. Si Saber Alter había estado mostrando moderación antes al mantener su energía mágica para competir en una batalla de habilidad, ahora la idea fue arrojada por la ventana. El sonido crepitante de las llamas ardiendo resonó en la cámara a pesar de que no hubo fuego en ninguna parte. Esta fue la opresión del aura del rey tirano solo que había masacrado sin ayuda a la oposición sajona. Mordred, vete. Ahora. Ella realmente te matará en su estado actual. Mordred se animó alarmada cuando la voz de su madre resonó en su mente. Pero madre, Shiro. Mordred no pudo terminar su oración antes de que una tormenta de viento azotara toda la habitación. Fue tu locura venir demasiado pronto. Incluso si quieres rescatarlo, puedes hacerlo por tu cuenta. Morir en vano contribuiría en algo. Mordred levantó los brazos para protegerse el rostro y, cuando los retiró, vio la espada de Saber Alter cubierta por un torrente maléfico de energía mágica. No había consideración por nada en los ojos de Saber Alter, la salida de su espada crecía por segundos hasta que una imponente hoja de oscuridad parecía estar en su mano. Estaba planeando derribar toda la cámara de un solo golpe. Mordred. Vete. De mala gana, Mordred se retiró rápidamente con sus compañeros caballeros que la acompañaban. Nunca había escuchado a su madre sonar tan presionada por obedecer antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba haciendo, y que era su culpa haber perdido a Shiro por culpa del tirano. Saber Alter no detuvo a nadie. Este resultado era exactamente lo que ella quería. Venganza, emociones, impulsos, todo eso no importaba ahora. Hacía mucho tiempo que su atención había vuelto a Shiro y había dejado de lado todas las demás distracciones. La contundencia de su aura pronto retrocedió cuando ella lo apretó más fuerte, más cerca. No dejaré que te alejen de mí otra vez, sollozó cuando la habitación finalmente se vació. Presionó su frente contra la de él, absorbiendo su olor, su presencia después de todos estos años antes de pronunciar dos palabras. Bienvenido de nuevo. Saber Alter no sabía cuánto tiempo pasó arrodillada con Shiro apoyando la cabeza en su regazo, pero no le importaba incluso si ya no podía sentir sus pies. Su espalda estaba arqueada, su mirada se cernía sobre Shiro, contenta con solo mirar su rostro dormido y observar los cambios provocados por el tiempo. Su Shiro parecía mayor, más sabio incluso con un pequeño rastrojo de barba creciendo, pero evidentemente se afeitaba con regularidad. Era algo que recordaba que Shiro mencionó sobre las posibilidades de que el vello facial se incendiara al forjar armas. Por supuesto, esto no importaría si fueras cuidadoso, pero Shiro siempre había sido de los que practicaban la prudencia. Ella le pasó las manos por el pelo con delicadeza, demostrando un afecto y un cuidado que habrían sorprendido a cualquiera que solo hubiera oído hablar de su reputación. Despierta ya, susurró desesperadamente, sus manos cada vez más húmedas, pero sin soltarlas ni una sola vez.
Tan pronto como lo tuvo en sus brazos, nunca se negó a aflojar su agarre. Una cierta parte de sí misma todavía pensaba que todo esto era un sueño, lo que la hizo reaccionar de esa manera. Los segundos pasaron a minutos, luego a horas, pero aún así ella permaneció en su lugar. Por irracional que parezca, no se molestó en moverlo a una habitación diferente ya que toda su fuerza había abandonado sus piernas por el impacto de ver a Suchirou nuevamente. No, de hecho estaba en estado de shock. Todavía lo era. En lugar de obligarse a trasladarlo a otra habitación con las piernas temblorosas, reclinar la cabeza sobre su regazo había sido la mejor opción. Esto, o podría haber llamado a alguien. Sin embargo, esa opción se descartó de inmediato cuando consideró que alguien que no sea ella podría llevarse a Shirou para apoyarlo. Era un procedimiento normal para un rey dar órdenes a sus súbditos, pero Saber Alter no confiaba en nadie más con los asuntos de Shirou que no fuera ella misma. Había pasado tanto tiempo que sospecharía de cualquiera que pudiera o no llevarse a su Shirou de nuevo. El tiempo continuó pasando, hasta que finalmente Saber Alter notó un movimiento sobre las facciones de Shirou. Esto fue todo. Shirou, Shirou. Shiro. El nombre seguía repitiéndose en su mente mientras crecía la anticipación. Incluso la helada continencia de sus rasgos se suavizó y se suavizó hasta convertirse en algo tierno y precioso. Los ojos de Shirou se abrieron lentamente, los orbes de color bronce miraban hacia el oro expectante, pero no hubo respuesta durante mucho tiempo. Obviamente, algo andaba mal, y gradualmente se formó un pozo en el corazón de Saber Alter. ¿Por qué no decía nada? Tal vez solo estaba mareado. Engaña a Arturia, no deberías haberle golpeado la cabeza demasiado fuerte, incluso si hubieras querido arrancarle el casco. Saber Alter abrió y cerró la boca, la perspectiva de disculparse ya en el borde de sus labios. Uno debería sentirse honrado de escuchar su disculpa, ya que fue realmente raro. Ella nunca se disculpó con nadie antes en su reinado como rey. Solo por su Shirou se rebajaría a sí misma y a su orgullo, pero no fue así. Mordred. Shirou gritó desorientado. Mordred. Mordred. Saber Alter buscó angustiado que la luz familiar de reconocimiento floreciera en el rostro de Shirou, pero esa luz nunca llegó. En cambio, la estaba mirando como si fuera un extraño. No. Ella retrocedió lentamente, quemada. El miedo al rechazo estaba cortando sus nervios como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Ese Shirou soy yo, tu Arturia. Ella insistió, una mano colocada sobre su corazón para transmitir la profundidad de sus sentimientos que simplemente no alcanzaría. Casi creció la esperanza cuando la comprensión pareció caer sobre su Shirou, solo para que lo aplastaran y pisotearan sin piedad. Te eres el rey tirano, la acusó Shirou con creciente claridad, empujándose para sentarse con los brazos y retrocediendo incluso cuando ella se acercó a él. Sus brazos extendidos se encontraron con el aire vacío en sus reflejos confusos por el dolor. Ella acunó su cabeza. No. Por favor no. Esto no estaba pasando. No lo fue. Se estaba derrumbando, su mente en blanco y su cuerpo moviéndose en piloto automático. Ruido sordo. Un golpe en la parte posterior del cuello resonó abruptamente, como resultado de la energía mágica reunida por Saber Alter antes, y la piel de acero otorgada a alguien que se bañó en la sangre de los dragones. Shirou se desmayó mientras Saber Alter miraba rígidamente su mano ofensiva que había dejado inconsciente a Shirou en un pánico desesperado y lo había cegado con su velocidad y rapidez. Shirou, gritó en voz baja, moviéndose hacia él y acunándolo de nuevo entre sus brazos. Esta vez, sin embargo, el terror y la inquietud se reflejaron en su tez. ¿Qué está pasando?, gritó, su voz apenas por encima de un susurro, mientras abrazaba a Shirou con fuerza. Su cara se acarició cerca de la nuca de su cuello. Obviamente, no hubo respuesta, pero Saber Alter lo sabía mejor. Esmerejón. Ella gritó desesperada, su voz elevada y ronca mientras sus ojos se movían a través de la habitación. Merlín, ¿dónde estás? Sé que estás ahí mirando. Un remolino de pétalos entró, soplando viento a través de la cara de Saber Alter y haciendo que ella frunciera los ojos ante su intensidad.
La próxima vez que se concentró, Merlín se paró frente a ella con calma, pero Saber Alter estaba lejos de estar cerca de la calma. En silencio, pasó a Shiro a Merlín para que lo inspeccionara, paseándose de un lado a otro mientras tanto, y alardeando ansiosa por la falta de una respuesta inmediata para disgusto de Merlín. ¿Qué le hicieron? Ella presionó, sintiendo como si un cuchillo le atravesara el pecho, o que estuviera de pie sobre ascuas. Hipnosis, supongo, explicó Merlín el resultado de un diagnóstico rápido. Es hipnosis o algo parecido a bloquear sus recuerdos de ti, si estoy analizando esto bien. Merlín acostó a Shiro en el suelo y comenzó a cachearlo, buscando algo que finalmente atrajo su atención hacia la parte posterior del cuello de Shiro. Ah, así que este fue el caso, murmuró. ¿Cuál es el caso? Arturia estuvo al lado de Merlín en un instante. Sus nervios estaban muy nerviosos y su comportamiento parecía casi frágil. Merlín luego reveló una pequeña marca en la parte posterior del cuello de Shiro escondida detrás de varios mechones de su cabello. Saber Alter miró en silencio el símbolo que Merlín había señalado. Hechicería, estaba versada en eso, pero nunca se había dedicado al oficio como lo hacía su hermana mayor. Esto estaba demasiado fuera de su campo para descifrarlo. Afortunadamente, no tendría que hacerlo con alguien como Merlín como su asesor. No reacciones de forma exagerada, pero voy a ser franco, Arturia. Saber Alter pensó que podía prepararse para cualquier cosa que Merlín pudiera decir, pero esta noticia la heló hasta los huesos. Morgan llegó a él primero, dijo Merlín sin rodeos. Poco sabía Saber Alter, pero al alejar a otros y gobernar el país por su cuenta, Mordred, quien eventualmente debería haber llevado a Shiro a la Arturia original, ya no tenía esa intención. También se debe señalar que la relación entre Morgan y sus hijos en el mundo de Saber Alter fue más amable que la original después de que la reputación de Saber Alter se desplomara. Por lo tanto, Saber Alter no tenía idea de cuándo Shiro y Mordred se encontraron, y cuánto tiempo Mordred o Morgan lo habían estado engañando. Sin manipularlo. Peor aún, su imagen actual como tirana seguramente habría sido utilizada en su contra para engañar aún más a Shiro. Conocía el sentido de la justicia de Shiro mejor que nadie, y había hecho cosas en su nombre de las que estaba lejos de estar orgullosa en su búsqueda de venganza contra Morgan. Si Morgan hubiera sellado los recuerdos de Shiro de ella, entonces... Saber Alter casi gimió ante la idea. Saber Alter se había envuelto en una luz atroz, mientras que, en retrospectiva, Morgan encabezaba la resistencia contra ella. En este escenario, lo que había sucedido era que aquellos que habían estado de su lado, una vez cautivados por su rectitud y valor, ya no la apoyaron. Ella era la villana asesina, y en lugar de que Mordred encontrara a su Shiro y lo llevara a Saber Alter, lo habían llevado a Morgan, la fuerza del bien. No. No puede ser así. Saber Alter se miró a sí misma, a su cuerpo tembloroso y se dio cuenta de que algo se estaba rompiendo dentro de ella. Su boca se secó, su pecho se contrajo, haciéndole difícil respirar apropiadamente. Shiro era todo lo que le quedaba. El único al que había permitido pasar sus defensas amuralladas después de estar segura de su devoción por ella. Por difícil que fuera admitirlo abiertamente, había sido feliz. Juntos, llevarían a Gran Bretaña a una era de prosperidad que quizás ella sola no hubiera podido lograr. Ella ya había correspondido a sus sentimientos por ella a través de la acción, y ahora, como si jugara con sus últimos fragmentos de racionalidad, Morgan estaba tratando de poner a su Shiro en su contra. Esta carta de triunfo fue devastadora. Se sintió maldita, arrepentida. Que su desahogo y arremetiendo con ira a lo largo de los años era solo otro medio para alejar a otro que realmente se preocupaba por ella. Siempre era lo mismo. Siempre cometiendo los mismos errores. Siempre solo. Nunca se dio cuenta de lo que tenía hasta que se fue. Ella era más un rey despiadado y adherente a sus propias leyes que cualquier gobernante. El repiqueteo de las gotas que caían en el suelo atrajo su atención, y tentativamente se limpió la cara para ver sus palmas brillando por las lágrimas derramadas. Ella estaba llorando. No fue hasta que un pequeño paño le pasó por las mejillas que recordó que no estaba sola. Merlín se paró junto a ella, una solemnidad en sus rasgos. Miró a Merlín, y Merlín le devolvió la mirada, ni culpando ni reprochando.
Merlín, dijo Saber Alter más suave de lo que nunca había hablado antes, acercándose poco a poco a Merlín y agarrándose a su ropa con lamentable consternación y miseria, sus manos ejerciendo poca fuerza si es que alguna. Era casi desconcertante en su acción inquieta y desolada, tan diferente de su terquedad obstinada. Arréglalo, suplicó, sin necesidad de especificar a quién se refería. Se agarró débilmente a la capa blanca de Merlín, hundiendo la cara en el hombro de su maestra en un intento por recuperar la compostura, pero fallando cada vez que miraba a Shirou. Arréglalo. Tienes que arreglarlo. Mientras tanto, Merlín observó en silencio a Saber Alter. Esta era la primera petición sincera que le hacía en años y, sin embargo, ¿cómo se suponía que iba a curar a un paciente inconsciente si no se podía vocalizar si un método funcionaba o no? Por favor, graznó Saber Alter, impidiendo que Merlín se molestara siquiera en señalar esta declaración. Merlín decidió cuidadosamente que era mejor no mencionar que él no fue quien noqueó a Shirou en este caso. Por un momento, mientras miraba a Saber Alter, su apariencia de tirano desapareció. Parecía débil en su miseria, derrotada en su angustia. La esperanza desesperada que se aferraba a sus ojos y que clavó en él eran quizás los últimos vestigios de emoción que le quedaban después de encerrarse durante tantos años. Él suspiró. Veré qué puedo hacer, fue todo lo que Merlín pudo decir. Incluso él no podía prometer cosas con certeza, pero por el bien de Saber Alter, iba a intentarlo si eso significaba que ella volvería a ser como era antes. Por otro lado, realmente temía en qué se convertiría ella si esto fallaba. Nada daba más miedo que una persona sin nada que perder. Saber Alter se despertó sobresaltada, su corazón latía fuertemente, su respiración era profunda como si estuviera ansiosa y sufriendo una pesadilla. Espera, ella no había terminado, regresa. Inmediatamente trató de cerrar los ojos y dormir, pero su agitación era demasiado para permitirle calmarse. Sushiro estaba nuevamente entre sus brazos, y su cuerpo tuvo que elegir este mismo momento para despertarse justo cuando logró que Merlín actuara. Ella se estremeció, los brazos cruzados y los dedos, clavándose en la piel de su bíceps con agitación. Los escalofríos le recorrían la piel y le erizaban los pelos. Se sentía como si alguien la estrangulara lentamente, no lo suficiente para matar, pero sí para agonizar y atormentar. Obviamente, estaba frustrada y más que un poco lamentable en sus acciones, ya que en realidad consideró noquearse si eso significaba poder dormir más y volver a su disco alternativo. Sin previo aviso, se golpeó la cabeza contra un árbol, pero su constitución como servant prácticamente significaba que la acción no tenía sentido a menos que el impacto fuera entregado por una mano más fuerte. Sus ojos miraron hacia sus propios puños antes de dejar caer los hombros y suspirar. La impaciencia no la llevaría a ninguna parte en este punto. Además, no era como si su disco alternativo sonara menos que ella estuviera allí de todos modos. Pedazos de corteza de árbol y escombros cayeron de su frente levemente magullada, pero apenas se dio cuenta mientras acunaba sus manos en sus sienes, mientras apoyaba su espalda en el árbol. Sus piernas se sentían débiles, su cuerpo se deslizó por el costado del árbol hasta que estuvo asentado por las raíces. Puso sus muslos contra su pecho y luego envolvió rápidamente sus brazos alrededor de sus rodillas, donde enterró su rostro solo para pensar. No, ni siquiera para pensar, más bien para protegerse de la idea de ser una causa para alejar a su propio Shirou de ella. ¿Era esto una retribución? ¿Karma? ¿Habría sido capaz de evitar todo esto? Después de todo, existía la ventaja de ver un día por delante de la vida de la joven Arturia para prepararse para cualquier cosa por adelantado. ¿A quién estaba engañando? Saber Alter se lamentó con desdén. Incluso si pudiera ver las cosas por adelantado, no significaba que sería de mucha ayuda, debido a la divergencia de cada línea de tiempo. A lo sumo, era más como una vista previa de lo que podría suceder. En el caso de Saber Alter, la línea de tiempo se había desviado tanto que ver lo que le sucedió a su yo más joven prácticamente no tenía sentido.
De repente, sus oídos se animaron por el sonido de ramitas susurrantes y la suciedad deprimente de los pasos. Incluso sin mirar hacia arriba, Saber Alter podía suponer lo que había sucedido. Desde que el grupo de Arturias se había dividido entre aquellos que habían perdido a Suchirou y aquellos que aún tenían a Suchirous, la proximidad de Saber Alter a sus contrapartes de Lancer y Saber era más cercana. Evidentemente, sus extrañas acciones habían sido observadas por ellos, y se conocían lo suficientemente bien como para no reaccionar así solo por una pesadilla aleatoria. Miró hacia arriba desde donde estaba sentada y vio a Lancer Alter mirándola. Más lejos, Saber Arturia miraba impasible desde una distancia dentro del alcance auditivo. ¿Te ves como si algo hubiera pasado?, preguntó Lancer Alter. Su comportamiento era moderado, casi enérgico desde que perdió a Suchirou. Por lo menos, trató a Saber Alter un poco mejor que a los demás, ya que los dos eran los más identificables. Para Saber Alter, ¿en quién más podría confiar sino en una contraparte de ella misma que probablemente esté experimentando la misma situación? Encontré a Michirou, dijo Saber Alter muy suavemente. De repente, la siempre indiferente Saber Arturia estaba mirando, pero esa reacción palideció en comparación con la de Lancer Alter, quien se congeló en su lugar ante la admisión. Sin preocuparse por cómo estaban reaccionando los otros dos, Saber Alter continuó como si solo quisiera sacar el asunto de su pecho. Él estaba con Mordred, miró fijamente sus propias manos antes de apretarlas con fuerza. La explosión no lo mató. Estuvo vivo todo este tiempo, y ni una sola vez intenté buscarlo. Saber Alter hizo una mueca, a partes iguales arrepentida y afligida mientras revelaba su próxima revelación. Morgan lo encontró primero y le hizo algo. La voz de Saber Alter se quebró, saliendo más como un graznido que algo compuesto. Sus ojos se encontraron con las pupilas dilatadas de sus contrapartes. Él no puede recordarme, y podría ser lo mismo para ustedes dos también. Silencio. Morgan está tratando de ponerlo en nuestra contra. ¿Qué harían ustedes dos si Suchirous de repente se convirtiera en un enemigo? Saber Alter se rió huecamente, más como autorreproche que otra cosa. Ya no estaba mirando sus variantes Saber o Lancer. En cambio, con el ceño fruncido, se mordía los labios mientras caía en un silencio silencioso. No quería hablar más, sin pensar en el impacto que habían tenido sus palabras. En lo que a ella respectaba, habían preguntado y ella había respondido. Cerrar los ojos y obligarse a sí misma a volver a dormirse de alguna manera era prioridad. Regresa a mí. Las palabras seguían repitiéndose. Por favor, tienes que volver a mí. Gracias por leer. Nombre de cada registro alternativo. No en ningún orden específico, intente adivinar quién es quién. 1. Reino del Caballero Oscuro. 2. Reino del Rey Perdido. 3. Flores de los Lirios. 4. Reino de los Renegados. 5. Reino del Sueño Verdadero. Próxima actualización. Fate Legend. P. com// Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z